Está Dije, adelante. A ver, ¿qué entiendes por sobrecarga? sería como una carga excesiva o algo que está superando, digamos, lo que tendría que soportar. Ya, decíamos, ¿no? Ayer hemos notado, hemos un poquito centrado para todo el concepto y decíamos, ¿no? Que la sobrecarga es la intensidad de corriente superior a la intensidad nominal, ¿no? De cualquier dispositivo en este caso, de accionamiento que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un motor, su corriente nominal es un determinado valor, pero una corriente muy encima de esa corriente nominal sería una condición de sobrecarga, ¿ya? Lo mismo para un conductor u otro o elemento, ¿no? Eléctrico. ¿Y qué entiende por cortocircuito? Sí, ¿no? Eso es lo que dijimos ayer, ¿no? La unión accidental de dos conductores de diferente potencial eléctrico. Ahora, la disposición o este dispositivo que estábamos analizando, chicos, nos va a proteger contra esas dos eventualidades, ¿ya? Entonces, y también, ¿no? Nos dice que este puede interrumpir en condiciones normales de trabajo. Ahora, tiene como función principal la de interrumpir el flujo de corriente en caso de una sobreintensidad, ¿ya? Recuerden que la sobreintensidad viene a ser el caso de sobrecarga o cortocircuito, evitando daños en los equipos y cables, ¿no? Así como el riesgo de incendio, que es lo que, como os digo, ¿no? O sea, la instalación eléctrica está propensa a que sufra un incendio siempre y cuando no tenga los dispositivos de accionamiento y protección dimensionados de manera correcta, ¿ya? Ahora, vemos, ¿no? Que este interruptor automático opera bajo dos principios fundamentales, uno que es la acción térmica y otro que es la acción magnética, ¿no? El disparador térmico se calienta, ¿no? En presencia de una sobrecarga de corriente. Si la sobrecarga persiste, ¿no? El disparador libera un mecanismo que abre los contactos del interruptor, interrumpiendo, dice, el flujo de corriente, ¿ya? Ahora, la parte magnética, dice, el disparador magnético detecta campos magnéticos intensos generados por corrientes de cortocircuito. En este caso, el disparador actúa de forma instantánea, ¿no? Abriendo los contactos del interruptor y cortando la corriente rápidamente, ¿ya? Bueno, es en sí como un concepto general de interruptor automático. Ahora, ¿cómo está compuesto este, no? Tiene contactos del interruptor, ¿ya? Que son elementos que al unirse o separarse establecen la conexión o corte de corriente, ¿no? Y esta conexión y corte de corriente genera una propagación de arcos eléctricos, ¿no? Y ahí nos dice, ¿no? Que facilitan la extinción del arco eléctrico generado al abrir el interruptor. Entonces, este interruptor tiene los contactos que al abrirse y cerrarse generan un arco, pero que estos dispositivos tienen la función de poderlos disipar, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Entonces, por acá vemos, no se van a utilizar materiales como aleaciones de plata, cobre y tungsteno, ¿no? Ya que estos materiales ofrecen diferentes características de conductividad eléctrica, resistencia al desgaste y poder de corte, ¿no? Deben ser capaces de soportar la corriente de cortocircuito sin dañarse y garantizar una desconexión segura, ¿no? Bueno, acá el reglamento de instalaciones eléctricas de baja tensión dice que exige que estos dispositivos de protección sean de corte omnipolar, ¿no? O sea, que corten todos los polos en general, ¿no? Si hay un problema en la línea uno, ya, esa línea uno va a cortocircuito con neutro, con tierra y demás, pueda activar a todos los polos, ¿ya? O desconectar todos los polos. Ok, ¿no? Dice, ¿no? El interruptor, bueno, aquí está mencionando el interruptor automático de corte omnipolar, es aquel que interrumpe la corriente en todos los conductores activos, ¿no? El circuito al que protege, como decíamos un momento, ¿no? Corta todos los polos y dejándolos, esto sin circulación de corriente. Bueno, ¿qué más? Tiene una cámara de extinción del interruptor automático, ¿no? Este aloja, ¿no? Este alojamiento en donde se extingue el arco, ¿no? El arco, perdón.
que decíamos que en los fusibles, ¿no? La cámara esta de extinción del arco está compuesto por un material que permite aislar, ¿no? O disipar todo esa corriente de fallo, ¿no? Y generalmente en la parte de los fusibles es una arenilla de cuarzo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Y en el caso este, en los de baja intensidad nominal se utiliza el aire, o sea, no tienen un elemento que pueda disipar esa generación de arco. Pero en los de alta intensidad se utiliza, dice, el hexafluoruro de azufre, ¿no? Para evitar esos problemas de propagación o ionización del aire, ¿no? Y pueda ese arco dañar otros componentes en la instalación, ¿ya? En media tensión se utiliza, dice el aceite, ¿no? Como un medio disipador del arco generado, ¿no? El vacío, el aire comprimido, o el hexafluoruro de azufre o campos magnéticos. Ya en la parte media tensión, pero hablando, ¿no? Bueno, ¿qué más? Mecanismo del dispositivo bueno, el interruptor automático, que este permite la apertura y cierre de forma manual o automática. Luego tenemos los muelles, biela y demás. Ya, vamos un poquito a pasar esta parte para... Ya todos conocen un dispositivo magnetotérmico, ¿no? Bueno, básicamente la simbología es esta, ¿no? ¿Ya? O sea, del termomagnético son tres contactos, en el caso si es tripolar, ¿ya? Eh, y tienen acá la parte térmica, ¿no? O el elemento térmico y la parte magnética, ¿no? Estos componentes van a permitir nosotros accionar, ¿no? O cesar o abrir el contacto, ¿no? Al momento de que tengamos una falla, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, en la parte de algunas funciones adicionales en el interruptor, la desconexión manual, defectos contra aislamiento, protecciones contra subidas de tensión, ¿no? Bueno, estos son otros aspectos, ¿no? Que podemos encontrar en otros dispositivos de protección, ¿ya? Los tipos, que van a ser interruptores automáticos modulares, ¿no? Que son los PIAs. Um, bueno, básicamente, acá este interruptor tiene los datos que veíamos en el día de ayer, ¿no? La corriente nominal, ¿no? La curva de disparo, ya B, C o D, que vemos acá, el voltaje de empleo, el poder de corte, ¿no? Que estamos viendo acá. Y dice que cumplen la norma, la IEC 60898-1, ¿no? Y el número de polos que tenemos en nuestro termomagnético. Mm, bueno, estos ya son los interruptores automáticos de caja moldeada, que estos ya son más para mayor potencia o mayor corriente, ¿ya? O estos otros interruptores, ¿no? Automático abierto de bastidor metálico, ¿no? Si recuerdan, les decía, ¿no? Los que han estado presentes en la charla de los amigos de Electrored que vinieron a la universidad, ¿no? Nos trajeron estos interruptores automáticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos esa clasificación, pero ya son para más, mayor capacidad, ¿ya? Bueno. Acá dice, ¿no? Los interruptores automáticos limitadores, ¿no? Dice que se caracterizan por su capacidad para limitar la corriente de cortocircuito a un valor máximo predefinido. Es decir, ¿no? Su tiempo de interrupción es suficientemente corto para impedir que la corriente alcance su valor cresta, ¿no? Cuando el limitador, ¿no? Detecta un cortocircuito, ¿ya? No solo abre el circuito, sino que también limita la magnitud de la corriente que circula durante el cortocircuito, ¿no? Lo que reduce el daño de los equipos y cables. Existen tanto de caja moldeada como de bastidor metálico, ¿no? Externamente no se distinguen a los interruptores automáticos limitadores de los no limitadores, ¿no? La forma de actuación, ¿no? Va de esta forma, ¿no? Hay una corriente limitada, o sea, podemos limitar, ¿no? La parte, la corriente de cortocircuito, ¿ya? Eh, y dejamos, ¿no? En un tiempo de interrupción ya seteado, podemos decir, o parametrizado, ¿ok?
Bien, bueno, vamos a ir a la parte de, bueno, los calibres, ¿no? Para nuestros interruptores automáticos, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, hasta 125. Y a partir de ello, ¿no? Tenemos ya los interruptores automáticos industriales, ¿no? Que vienen a ser de valores, ¿no? Que van desde 125 hasta 3000, ¿no? Y para los de bastidor metálico, ya de 800 hasta 6300 amperios. Entonces, vamos por ese rango. Ahora, fíjense, cuando hablamos de poder de corte del interruptor automático, ¿no? El PDC, indica, dicen, la máxima intensidad, ¿no? O la intensidad máxima que es capaz de cortar, dice, expresada en kiloamperios. A diferencia de los fusibles, los interruptores automáticos poseen un poder de corte inferior, ¿no? Y esto porque, decíamos ayer, porque estos interruptores automáticos no cuentan con un medio, una sustancia que trate de aislar, ¿no? La corriente de falla. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo esa parte. Algo que debemos mencionar acá, dice que al seleccionar un interruptor automático, el poder de corte, ¿no? Debe ser siempre igual o superior a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de la instalación. ¿Ya? Entonces, eso es un dato que debemos de considerar. Si el poder de corte es inferior, ¿qué puede suceder? El mecanismo de disparo del interruptor no tendrá capacidad de interrumpir la corriente, dejando la instalación desprotegida. ¿Ya? Entonces, el poder de corte del interruptor automático a instalar se determina en función de la corriente de cortocircuito máxima prevista en el punto de la instalación. Esa corriente de cortocircuito depende, dice, de la impedancia de la línea, la cual está directamente relacionada con la distancia del transformador de alimentación. ¿Ya? Dice acá, en consecuencia, a menor distancia del transformador, mayor será la corriente de cortocircuito máxima, ¿no? Y por ende, mayor deberá ser el poder de corte de nuestro interruptor automático. ¿Ya? Bien. Bueno, el valor de la corriente de cortocircuito máxima prevista se calcula conociendo la impedancia, se debería conocer la impedancia de la instalación, que ofrece la línea eléctrica desde el transformador hasta el punto de la instalación del interruptor automático, ¿no? Este dato lo facilita, dice la compañía eléctrica, ¿no? Para el origen de la instalación, es decir, para el final de la cometida, el lugar donde se instala nuestro cuadro general de protecciones, ¿no? Bien, bueno, vamos a entrar por acá, ya vemos el número de polos, monopolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, tiempos de retardo. A ver, acá vamos a entrar, así ya estamos entrando a lo que son curvas, ya. Bueno, en la parte de el tiempo de retardo, dice que es una característica especial de algunos interruptores automáticos, ¿no? Que les permite soportar una corriente asignada de corta duración, es decir, disponen de un tiempo de retardo regulable, ¿no? Cuando se produce una corriente de cortocircuito, el interruptor automático sigue funcionando, dice, sin abrir el circuito hasta que no pase el tiempo retardado, ¿no? Entonces, el interruptor automático industrial suele disponer de esta característica, aunque algunos modulares avanzados pueden ofrecer la posibilidad de ajustar el tiempo de retardo en un largo específico. Bueno, vamos a ver más que todo la parte de los más usuales en los tableros, ¿no? No así tanto la parte mayor, que ya sería la parte se puede decir, distribución de energía eléctrica y demás, ¿ya? Ahora acá, miren, la característica fundamental dice, ¿no? Dice es el comportamiento selectivo, ¿ya? O sea que en instalaciones con múltiples interruptores automáticos en serie, el retardo regulable permite coordinar la secuencia de disparo de los interruptores en caso de cortocircuito, ¿no? Esto dice que ayuda a limitar la zona afectada por el fallo y evitar interrupciones del servicio en áreas no afectadas, ¿no? Es cuando hace un momento les mostraba, ¿no? Un diagrama unifilar, ¿ya? Donde teníamos nosotros, bueno, tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro interruptores, ¿no?
en este caso que están siendo colocados en serie, se puede decir, ¿no? Entonces nosotros donde veamos la falla, ¿no? Si vemos la falla aquí, en el circuito de eliminación 1, solamente este debería de accionarse, ¿no? Pero hay algunos casos en el que por mala coordinación de dispositivos, salta este de acá, ¿no es cierto? O y este otro, ¿ya? Dependiendo la selección que hayan ido tomando ahí. Entonces, de eso nos está hablando acá, ¿ya? Bueno, ya nos habla, ¿no? La continuidad del servicio, dice el retardo regulado puede permitir que la instalación eléctrica continúe funcionando, ¿no? Durante un cortocircuito momentáneo, evitando interrupciones innecesarias del servicio, ¿no? O sea, cuando tenemos un cortocircuito y este cortocircuito pueda tal vez dejar sin energía a otros usuarios, ¿no? Entonces, se tarda, ¿no? El tiempo de accionamiento de la corriente de falla, ¿ya? Bueno, a los interruptores automáticos que son selectivos se los llama de categoría B, ¿ya? Los que tienen esa parte de comportamiento selectivo, ¿ya? A los que no son selectivos se les llama de categoría A, ¿no? El parámetro a seleccionar viene dado en kiloamperios eficaces asociados a un tiempo, ¿no? A escoger por el fabricante. El tiempo suele ser entre 0.05 segundos a 0.1, 0.25, 0.5 y a 1 segundo. Bueno, ya, entramos a la parte de acá, ¿no? Ya les decíamos la parte del símbolo, ¿no? Un símbolo termomagnético, o, bueno, el símbolo del termomagnético y el símbolo abreviado. Podemos manejar esto para la parte de esquemas o cuadros eléctricos y este para lo que vienen a ser diagramas unifilares, que veíamos uno acá, ¿no es cierto? Que teníamos es la parte térmica y la parte magnética, ¿no? Que está acá, ¿ya? Bien. Ahora sí, entramos a analizar las curvas de disparo del interruptor automático, ¿no? Al igual que el fusible les decía, ¿no? Estas son curvas que indican los tiempos de actuación de los disparadores directos, ya sean térmicos o magnéticos. Dice en función de la corriente que atraviesa el interruptor. Y a diferencia de los fusibles, las gráficas no expresan la intensidad que pueda circular a través de él, ¿no? Sino la intensidad que circula en función de la intensidad nominal del interruptor automático, ¿no? Bien, vamos a ver ahora estas curvas, ¿no? Ahora, ¿cuándo tenemos un disparo térmico y cuándo un magnético? ¿No? Sabemos que este interruptor tiene dos protecciones, que son la parte térmica y la parte magnética. La parte térmica cuando existe un problema de sobrecarga y la parte magnética cuando existe un problema de cortocircuito, ¿ya? Entonces lo que dice acá, ¿no? Disparo térmico sucede cuando hay o cuando debería de existir una protección contra sobrecargas, ¿no? Entonces es un interruptor automático de tiempo inverso o dependiente, bueno, es decir, a mayor valor de corriente, menor el tiempo de actuación, ¿no? Existen interruptores automáticos de tiempo inverso, dice, que solo protegen contra sobrecarga, ¿no? Permiten el paso de corrientes de arranque de motores y otras cargas con picos de corriente momentáneos, lo que debemos de coordinar siempre en esa parte del funcionamiento de los motores, ¿ya? Por sus picos de corriente de arranque. Y la parte magnética, la protección contra cortocircuitos, ¿no? Su característica de disparo es a tiempo independiente, ¿no? Es decir, que a partir de un cierto valor de corriente, el disparo se produce siempre en el mismo tiempo, ¿no? Y de forma prácticamente instantánea. Bueno, vamos a ir viendo ahora las zonas de las curvas de disparo. En este caso son tres, ¿ya? Que hay una zona de no disparo, una zona de disparo térmico y una zona de disparo magnético, ¿no? La zona de no disparo, chicos, es cuando el valor de la corriente de empleo, uso o de utilización y sea inferior a la corriente nominal del calibre del fusil, en este caso del interruptor automático, ¿ya? O sea, ¿dónde está esa zona? Acá está esa zona, ¿no? En esta parte, zona de no disparo, toda esta partecita, ¿no? Bien, luego tenemos la zona de disparo térmico, ¿no? Esta zona se determina, ¿no? Cuando el valor
la corriente nominal del interruptor dispara, ¿no? El electrotérmico, ¿no? Dispara la parte térmica. ¿Ya? ¿Dónde está esa curvita? Esa curvita que estamos viendo, esta segunda curva, chicos, es la que ya la han trabajado, o ya lo hemos trabajado en los fusibles, solamente esta parte, ¿no? Esa es esa curva, ya de los fusibles que habíamos visto hace un momento. No sé si lo he abierto, no, ya lo cerró. Ya, entonces, es la misma a la curva de los fusibles, la parte térmica, ¿ya? Ahora, la zona de disparo magnético dice, ¿no? Si aumenta la corriente hasta llegar a la corriente de disparo magnético, dispara electromagnético, ¿no? Dependiendo del tipo de curva del interruptor automático, ¿ya? La corriente magnética estará situada más a la derecha, ¿no? O más a la izquierda, o sea, dependiendo, ¿no? El tipo de interruptor que tengamos, esto va a estar más allá o esto va a estar más para acá. ¿Ya? Pero esta es la parte, miren, ¿no? Zona de no disparo, donde no acciona el dispositivo, ¿ya? Que es inferior a la corriente nominal de mi dispositivo de protección, y la zona de disparo térmico, ¿no? En el caso de que exista una sobrecarga, va a actuar mi termomagnético, ¿no? Y en el caso de una corriente ya bastante elevada, actúa la parte magnética, ¿no? La parte magnética por una corriente de cortocircuito, que se ¿ya? Bien. Bueno, según el tipo de la curva de fabricación de un interruptor automático, la norma establece los valores máximos y mínimos de la corriente magnética, ¿no? Para cada una de las curvas. O sea, hay un máximo, ¿no? Pues un máximo y un mínimo. Bueno, en sí, esta es ¿no? La norma, la 60898, define los requisitos de diseño. ¿Recuerdan acá que hemos visto en el... ¿Dónde estás? Bueno, busquemos un termomagnético. Ya. Pues, taipeo. ¿Dónde estamos? Acá, a ver. Está bueno. Miren, en esta parte lo que tenemos es un fusible de la marca Fato, ¿no? El modelo que tienen ahí. La curva con la cual trabaja este termomagnético, el valor nominal, que es 32, la tensión de trabajo, 400 voltios en corriente alterna, la frecuencia y la norma bajo la cual ha sido fabricado este termomagnético, ¿no? La de 6898-1, ¿no? Que es lo que nos habla en la parte del, ¿no? De acá, ¿ya? O sea, la norma 6898 define, ¿no? Los requisitos de diseño, construcción, ensayo y rendimiento para los magnetotérmicos o interruptores automáticos para instalaciones domésticas y similares, ¿ya? Bueno, esta norma define lo que se conoce por corriente convencional de disparo y sub 2, ¿no? Que vale, hemos dicho, ¿no? 1.45 más que 1.45 por nominal, el tiempo de apertura debe ser, dice que menor a una hora, ¿ya? Si la corriente nominal dice que es menor o igual a 63, ¿no? Nos dice que tiene que ser esto, o menor a 2 horas, ¿ya? Bien. Entonces, acá vemos ese criterio, ¿no? La corriente, ¿no? Es 1.45 veces por la corriente nominal. La apertura es o debe ser menor a una hora. Pero si es menor a 63 amperios, ¿no? La corriente nominal, o menor a dos horas, ¿ya? Bien. Ahora, para estos interruptores, chicos, se definen tres clases de disparo magnético, ¿no? Que dan lugar a tres curvas, ¿no? De valores normalizados, que son la B, la C y la D, ¿ya? Así como teníamos, ¿no? Los fusibles tipo G y tipo A. En este caso tenemos las curvas tipo B, C y D, ¿ok?
en la que se observa, dice, el tiempo de disparo en función del múltiplo de la corriente nominal, ¿no? En el caso este que estamos viendo, ¿no? Este es dice que 1.13 o 1.45 veces la corriente nominal, ¿ya? Esta es la curva, dice, para lo que es la curva B, ¿no? La C y la D. Ya si nos damos cuenta, decía, ¿no? Hace un momento que tenemos un valor mínimo, un valor máximo, ¿no? Tanto en la parte de curvas B, C y D, ¿ya? Y acá vemos el múltiplo de la corriente nominal o calibre de nuestro termomagnético, ¿no? Y vemos en qué tiempo vayan a accionar estos en segundos. Ya tenemos, ¿no? Este datito de segundos, minutos, ¿no? Y los múltiplos de la corriente nominal o calibre, ¿no? Ya tenemos ahí de 5, 6, 7 años. Bueno. Bueno, acá nos dice, ¿no? Para no hacer una curva por cada interruptor automático magnetotérmico, una para el de 10, otra para el de 16, otra para el 20, como lo hacíamos en la parte de lo que son fusibles, los fabricantes han creado estas curvas que tienen el eje horizontal graduado en múltiplos de la corriente nominal. Eso significa, dice que el valor de 1 en ese eje corresponde al valor de la corriente nominal, ¿no? Y el valor de 2 al doble de la corriente nominal. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Este 1 no quiere decir que es un amperio, ¿no? Sino que 1 nos va a significar, dice, a la corriente, al valor nominal de nuestro dispositivo. O sea, puede ahí estar el de 10, el de 16, el de 25, ¿no? Y el 2, ¿no? Al doble de la corriente nominal. ¿Ya? Es el 2, es el doble, ¿no? De la corriente nominal que tengamos en nuestro dispositivo. ¿Ya? Vamos a ver utilizar esa curva, chicos. Luego dice, no, el eje vertical está graduado en diferentes unidades de tiempo. En la gráfica del ejemplo tenemos, ¿no? En segundos y minutos. O sea, acá. Segundos desde 40 hasta 0.01 y de 40 hacia arriba a 240 minutos, ¿no? Bueno, luego la parte de cualquier punto dentro de en los límites de la curva es una combinación de corriente-tiempo que produce el disparo. Se observa, ¿no? Que las curvas de disparo tienen dos zonas bien diferenciadas, ¿no? La de disparo térmico y la de disparo magnético, ¿no? Con estas, también dice, ¿no? Que existen unos márgenes de disparo, ¿no? En ambas zonas que se analizarán por separado. Vamos a ver ahora cómo es que trabaja la zona de disparo térmico del magnetotérmico. ¿Yo? Dice que en la curva termomagnética puede verse que para un valor de corriente igual a la corriente nominal, ¿no? El interruptor automático no dispara, ¿no? Nunca, porque ese valor de corriente no entra entre las dos curvas para ningún tiempo, ¿no? Entonces, nos fijamos acá, en esta parte, dice, ¿no? La corriente convencional de disparo, ¿no? De no disparo, perdón, dice que si la corriente es, ¿no? 1.13 veces la corriente nominal, encontramos el umbral de corriente, ¿no? De no disparo, ¿no? Esta es la máxima corriente que no disparará el interruptor, dice, ¿no? O sea, en toda esta parte no va a actuar. ¿Hasta qué dice? Hasta 1.13 veces la corriente nominal de nuestro dispositivo de protección. Ya en toda esta parte. ¿Ok? Y en toda esta parte, desde 1.13 veces hasta 1.45 veces la corriente nominal de mi dispositivo de protección, dice que vamos a tener un accionamiento, ¿no? Acá nos dice, ¿no? ¿Dónde estamos? Entramos en una zona umbral de no disparo. Esta es la máxima corriente de no disparar al interruptor, ¿no? Puede apreciarse que cualquier valor menor no provocará el disparo. A partir de este valor, el interruptor automático disparará para un tiempo superior a 1 hora. O sea, a partir, miren, de acá. Llegamos acá. A partir de acá, dice, 3.600 segundos ha demorado, ¿no? Para que llegue a este punto. ¿Ya? 3.600 segundos, que son 1 hora. ¿No? Entonces, a partir de 1 hora y 1 hora y un segundito más, recién va a actuar nuestro dispositivo de protección. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? La parte del disparo convencional, corriente convencional de disparo, dice, ¿no?
Acá es no disparo, acá disparo, ¿no? La parte del tiempo convencional dice, si la corriente alcanza un ISUT igual a 1.45 veces la corriente nominal, entramos, dice, en la corriente convencional de disparo, ¿no? Esta es la corriente de disparo seguro, ¿no? Garantiza que el interruptor automático disparará en un tiempo inferior al de 1 hora, ¿no? Si la corriente nominal es menor o igual a 63, ¿ya? O 2 horas si la corriente nominal es mayor a 63. Entonces esta consideración hay que tomarla en cuenta. Si es menor a 63, 1 hora, ¿no? Si es mayor a 63, 2 horas, ¿no? Su límite. O sea, estamos hablando de esta parte, ¿no? Este puede asemejarse para lo que viene a ser un dispositivo menor a 63. Si es mayor a 63, esto esta curvita va a recorrer más hacia la derecha. Ya va a ser a 2 horas. Bien. En la parte del disparo, ¿dónde estamos? Acá. Ahí dice ahora, hay una zona dicen, esta zona de incertidumbre, dice, desde 1.13 hasta 1.45 veces, es relativamente grande, dice, ¿no? Es debido a la temperatura previa de la lámina bimetálica en el momento en el que se produce la sobrecarga. Bueno, si la lámina está fría, ¿no? Se dispone y se produce una sobrecarga, tardará más tiempo en abrir. Por el contrario, si ya estaba circulando corriente cercana a la corriente nominal, al estar la lámina caliente tendrá menos tiempo en abrir. O sea, no está hablando de esta zona, ¿no? Una zona de incertidumbre, ¿no? Si actúa o no actúa. Esta es una zona de prearco, como se puede denominar, y esta es la zona donde debería de accionar nuestro componente. ¿Ya? Bien. Ahora, zona de disparo magnético, ¿no? Acá vamos a ir viendo esta parte. El disparo magnético, dice, se produce para valores de corriente más elevados, ¿no? Ya que este mecanismo actúa en casos de cortocircuitos, ¿no? También se aprecia que no hay una única curva de disparo, sino 3 zonas o curvas distintas, marcadas como B, C y D, ¿ya? Según la curva de disparo que corresponda al interruptor. Estas curvas dice que están definidas por la norma, la 60, 80, 8, 98, como 3 rangos de sensibilidad. Ahí está la curva B, la curva C y la curva D, ¿no? Bien. Ahora, bueno, la curva de B dice que su disparo magnético está entre 3 a 5 veces la corriente nominal, ¿ya? Para operación donde se prevén intensidades de cortocircuito bajas, ¿no? Líneas de gran longitud, o que disponga receptores en funcionamiento que no generen picos de corriente, como puramente resistivos, de calefacción, lámparas incandescentes y demás. Entonces, básicamente para cargas de tipo resistivas, ¿ya? En el caso de la curva C, su disparo magnético está entre 5 a 10 veces la corriente nominal para protección de circuitos de uso general como alumbrado, con lámparas de descarga, tomas de corriente, pequeños motores y demás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la curva que mayormente utilizamos nosotros? Esta, ¿no? La curva C, que alimentamos circuitos de alumbrado, lámparas de descarga, tomas de corriente y pequeños motores. Por eso es que utilizan ustedes mayormente la curva C o el dispositivo, ¿no? C, ¿no? Van a encontrar C32, C16, C10 y demás, ¿no es cierto? Es el que mayormente lo tenemos en el mercado, ¿no es cierto? Ahora, los de curva B y D son ya más específicos, ¿no? Los de D dice que tiene un disparo magnético entre 10 a 20 veces la corriente nominal, ¿no? Para protección de circuitos que dispongan de receptores con grandes picos de corriente, como ser grandes motores, ¿no? No sé si les comenté del caso de que un ejemplo que no hace mucho me dijeron unos compañeros, me decía, no puedo arrancar un motor, o bueno, he hecho un arranque de un motor, ya realicé el arranque clásico que decimos, ¿no? El arranque estrella delta, pero mi termomagnético sigue saltando, ¿no? Y es un motor de gran potencia, me decía, ¿ya? Entonces, y tu dispositivo que estás utilizando, ¿de qué clase es? Clase C, ¿ya? Ha agarrado uno de un margen que, si no me equivoco, 32 amperios, lo ha puesto, C32, ¿no? Saltaba. Ha agarrado uno de
63, uno de mayor capacidad, igual saltaba, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema que estaba ocurriendo en ese caso, ¿no? Que la corriente nominal, ¿no? Bueno, la curva de ese disparador, ¿no? Dice que está entre 5 a 10 veces la corriente nominal. O sea, no le permitía arrancar al motor, por más de que haya hecho su arranque estrella delta, ¿ya? ¿Qué debería haber hecho él? Buscar un termomagnético, ¿no? De curva D, que ahí tiene su rango de 10 a 20 veces la corriente nominal. Entonces, eso debería de haber cambiado, ¿no? Para que no suceda que arrancaba y pa, saltaba el térmico, ¿no? No cumplía su arranque, ¿no? Volvía a encender y pa, ¿no? Aumentó la capacidad de su termomagnético, igual sucedía lo mismo. Entonces debería haber cambiado por uno de curva D, ¿ya? Ahora vamos a colocar aquí uno de curva D, para que vean, ¿no? Mm, no, entonces, mira, a esto hacemos referencia. Miren, este es D25, ¿no? Y este era C32. Entonces, el que debería utilizar ese muchacho para hacer arranque de motores es este, ¿no? Ahora, este les puede dar, ¿no? Les puede dar, ¿no? En el caso de que tengamos nosotros, ¿no? Tengamos arranques entre 5 o 10 veces la corriente nominal, ¿no? Pero si hace un motor de mayor potencia, su rango de corriente va a incrementarse, ¿no? Y va a hacer que el momento que empiece su arranque el motor, saben ustedes que tenemos, ¿no? Ese momento de arranque que nos va a permitir a nosotros llegar a ese pico de arranque elevado. Y eso puede ocasionar que accione el termomagnético. El caso que les decía, ¿no? Ese compañero que arrancaba motor, bajaba el térmico. Arrancaba motor, bajaba el térmico, ¿no? Aumenta capacidad nominal de la protección, pero mantiene la curva y sigue bajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Solución, cambiar a uno de curva D. ¿Ya? Les vuelvo a recalcar, ¿no? Para los que están ingresando por primera vez, tienen que hacer un proyecto ustedes, ¿no? En la parte de la selección de los dispositivos de protección. Ya hemos visto cómo hacer la selección de nuestros fusibles, ¿no? Así también tienen que hacer ustedes para termomagnéticos, ¿no? Por los decía, ¿no? Si tienen ustedes una instalación eléctrica, partiendo de ello, deberíamos tener las corrientes de diseño, que eso salen de la potencia demandada, y de ello encontrar el fusible, el termomagnético para la parte principal, la parte general, y luego para los circuitos derivados o cargas específicas, ¿no? Qué sé yo, torno 1, 3 a 1 o arco y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces, para ello, hacer su selección, ¿no? Considerando todo esto. ¿Ya? Consideran todo lo que estamos avanzando, ¿no? ¿Qué tal si tengan ustedes un motor de gran potencia, que si tengan un molino, ¿no es cierto? Un molino, entonces ahí van a estar un motor de gran potencia y su corriente de seguro va a estar con una corriente bastante elevada. Entonces en ese caso optarán ustedes por seleccionar uno de curva tipo D, ¿ya? Bueno, los tiempos de disparo, dice, ¿no? Para cualquiera de las tres zonas o rangos de sensibilidad hay dos valores de corriente de magnetización, que son el umbral de no disparo, dice, es el valor menor, ¿ya? En el cual el tiempo de disparo es de mayor o igual a 0.1 segundos, ¿no? Y en el caso de zona de disparo, umbral de disparo seguro, ¿no? Es el valor de la corriente de magnetización en el cual el tiempo de disparo es menor a 0.1 segundos. ¿Ya? Bueno, una vez que superamos, dice el valor menor, ¿no? O umbral de no disparo, el interruptor automático magnetotérmico disparará, dice, ¿no? Ya que se trata de un electroimán, pero según la norma, la 6898, dice que tenemos este caso, ¿no? ¿Cómo encontramos la corriente de magnetización? En la curva B, 3 veces la corriente nominal, ¿ya?
o 5 veces la corriente nominal menores a 0,1 segundos. Entonces son datitos que los vamos a utilizar igual más adelante para trabajar, ¿no? Lo mismo para la curva C, ¿no? Fíjense, 5 veces la corriente nominal para mayor o igual a 0,1 segundos, ¿ya? Bien, en el caso concreto acá nos dice que se debería considerar el valor mayor de la corriente de magnetización, es decir, el umbral de disparo seguro, ¿no? Menores a 0,1 segundo, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cómo elegimos la curva, dice, ¿no? De disparo adecuado, ¿ya? Por ejemplo, acá decíamos que la curva B está entre 3 y 5 veces la corriente nominal, y esto lo vamos a utilizar, dice, para circuitos con cargas que no generan picos de corriente significativos, ¿no? Y ahí utilizamos cargas puramente resistivas, calefacción y algunas lámparas incandescentes. En el caso de la curva, decíamos, ¿no? La más utilizada, la más empleada, ¿no? La C, ya ofrece un equilibrio adecuado entre la protección contra sobrecargas y capacidad de soportar corrientes de cortocircuito moderadas, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Protege circuitos con cargas resistivas o ligeramente inductivas, siendo la opción más común en vivienda, ¿no? Que tenemos nosotros, oficinas, comercios, donde se encuentran cargas típicas como luces, electrodomésticos y equipos electrónicos, ¿ya? Y el último, ¿no? Es la protección de circuitos con cargas altamente inductivas, como motores eléctricos y transformadores, ¿no? La diferencia entre la C y la D dice que radica en su sensibilidad a los picos de corriente que se producen al conectar cargas inductivas, ¿no? La curva C dice, al ser más sensible, puede dispararse ante picos de corriente moderados como los que producen al conectar electrodomésticos, ¿no? En cambio, la curva D dice, soporta picos de corriente más elevados como los que se generan al arrancar un motor eléctrico sin dispararse, ¿ya? Y ahí entraba tal vez la opción que les decía el día de ayer, ¿no? Los que quieran hacer el proyecto, les he dicho, no va a ser un proyecto escrito, pero los que quieran hacer una demostración, ¿no? De accionamiento de sus dispositivos, ¿no? Qué sé yo, variando la intensidad de consumo con algunas cargas, puedan tal vez hacer una experiencia cronométrica, ¿no? De tiempos. Eh, Pueden ahí utilizar cargas eh, inductivas, resistivas, ¿no? Para cargas inductivas utilizar las hornillas eléctricas o calefones, ¿no? Para las cargas inductivas tenemos los motores, ¿no? Y así ir viendo el tiempo que van a ir accionando, ¿no? Controlando corriente, controlando y un cronómetro, ¿no? Ver en qué tiempo van a accionar, ¿no? Cabe recalcar haciendo el contraste con los datos técnicos que tiene cada uno de los dispositivos, ¿ya? Bien, bueno, acá no estamos. Bueno, hay otro tipo de curvas, ¿no? Como pueden ver acá, ¿ya? Que pueden hacer, a ver, para una curva MA, ¿no? Múltiple de corriente nominal, requiere instalación de red térmica de presión con sobrecargas. Ya. Dice que el interruptor automático de disparo instantáneo con curva MA se utiliza para la protección de arranque de motores y aplicaciones específicas, ¿no? No dispone de protección térmica, ¿ya? Así que se utiliza para la protección de arranque de motores, protege solamente contra cortocircuitos, requiere la instalación de un relé térmico para la protección de sobrecargas, ¿no? La Z dice disparo magnético, ¿no? Entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. Se utiliza para la protección de circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, si nosotros buscáramos aquí uno de curva Z, deberíamos de encontrar un chiquito. A ver si me permite ampliar esta imagen y ver. Bueno, acá no nos muestra la especificación, ya está por acá. Ya, tapas está. Para que vean, ¿no? La disposición que tienen estos. De la línea General Electric, no sé si me permitirá.
Muy baja resolución de la imagen. Da igual. No, pobre su resolución. Ya. Bueno, a ver acá. Bueno, pobre su resolución. Vamos a hacer una búsqueda más amplia. Ahí está, prueba tipo Z, a ver. Ah, recién lo visto. No lo sé. Miren, acá nos marca la curva Z y la capacidad nominal, 40. ¿No? Entonces acá nos dicen que esta es para netamente circuitos electrónicos. ¿Ya? Y su capacidad, dice, o disparo magnético está entre 2.4 y 3.6 veces su corriente nominal. 2.4 y 3.6 veces la corriente nominal. Ya. Ahora, ya. Ahora vamos a ver acá. Vamos a entrar a analizar este. Bueno, esto es sencillo en esta parte, mire. Acá nos dice indicar los parámetros del siguiente interruptor, ¿ya? Como ser en este caso la curva, ¿no? Tenemos el tipo de curva que está por acá, C, ¿no es cierto? Luego tenemos la tensión nominal, que es 230 voltios en corriente alterna. Luego tenemos la parte de la intensidad nominal, que es 40 amperios, ¿ya? El poder de corte 6000, ¿no? Luego la parte de el número de poles en este caso, este es, simplemente miren, este está protegiendo una fase, ¿ya? Y el neutro simplemente lo está abriendo o cerrando, ¿ya? Entonces simplemente es necesario, ¿no? Si recordamos la parte de la norma, nos dice que la protección tiene que estar en las líneas activas, ¿no? Las líneas activas. Y una línea activa es la fase, ¿no? El neutro es un conductor que tiene un potencial eléctrico de referencia, o sea, cero, ¿ya? 0 voltios. Y en cambio la línea tiene un potencial eléctrico, en el caso este si es sistema delta, 220, si es sistema estrella, 380, ¿ya? Luego, ese sería el primer ratito. Vamos a ver acá el otro que dice. Este, ¿no? Ahora ya, aquí está más o menos un poquito el problemita ya más desarrollado. Veamos. Dice, ¿no? Disponemos de una vivienda monofásica con las siguientes características. 9200 watts, factor de potencia 1, voltaje 230, ¿ya? Y un cortocircuito, dicen, en el punto de instalación de 2.8 kiloamperios. Ya nos está dando ya la corriente de falla. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos encontrar la corriente? ¿No? Si recuerdan ustedes, la potencia que es igual en un sistema monofásico al voltaje por la corriente el voltaje por la corriente por el factor de potencia, ¿no? El cos phi. Seno phi, vamos a decir, ¿ya? Bien. Entonces ahí lo que puedo encontrar es la corriente, ¿no? Y la corriente que va a ser igual, ¿no? La corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje por el coseno phi, ¿no? El coseno phi. ¿Ya? Entonces acá deberíamos reemplazar nosotros los 9200 que tenemos sobre los 230 voltios, ya que el factor de potencia es 1. Y cualquier factor multiplicado por 1 nos da el mismo valor, ¿no? Así que ¿cuánto nos da esto? 9200 entre 230.
40 amperios. Entonces, esta es nuestra corriente de diseño, ¿ya? Ahora, nos venimos acá y empezamos a ver, bueno, acá están las tres curvas, ¿ya? Para este tipo de casos, chicos, ¿qué curva es la que vamos a analizar? ¿Qué curva creen que analizar? ¿O en qué curva nos tocaría realizar el análisis? Sí. En la C, en estas dos, ¿no? Entonces, nuestros límites van a ser, ¿no? Entre la curva, bueno, desde acá, toda esta, ¿no? Todo esto, ¿ya? Y bajándonos hasta acá. De aquí, este es nuestro mínimo, ¿no? Y nuestro máximo va a ser esto. ¿Ya? Toda esta curvita hasta acá. Aquí tendríamos que analizar nosotros, ¿ya? Lo otro es la B, ya sabes para qué casos, y la D también. ¿Ok? Entonces, como vamos a instalar un interruptor de tipo, un interruptor automático tipo C, ¿no? Con el mínimo, ¿no? Poder de corte admitido, y que en la apertura del interruptor automático se va a producir, ¿no? En los valores mínimos de la curva, ¿ya? Entonces ahí vamos a detallar el parámetro, ¿no? Que son, los parámetros, perdón, que son tipo de curva, ya hemos visto eso. La tensión, la tensión de cuánto es 230. Entonces mi termomagnético tiene que ser para esa tensión, ¿ya? La intensidad nominal, el poder de corte, el número de polos, ¿ya? Luego vamos a especificar el rango de corrientes correspondiente a la zona de sobrecarga y luego el rango de corrientes a la zona de cortocircuito. Lo mismo que hemos hecho en fusibles. Y luego vamos a determinar el tiempo de desconexión cuando la corriente, ¿no? que circula por la instalación es de 30 amperios, ¿no? O sea, ¿cuándo actuaría? Va a actuar nuestro termomagnético con 30 amperios. ¿Actuará o no actuará? ¿No? Y ahí vemos, ¿no? Se trata de una sobrecarga o un cortocircuito. Ya, vamos a ver esa parte. Y el E dice determina el tiempo de desconexión cuando la corriente, cuando la corriente que circula por la instalación es de 160. ¿Ya? Ahora sí se trata de sobrecarga o un cortocircuito. Y lo otro, ¿no? Con 320, lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo esa parte. Primeramente determinamos los parámetros, ¿no? Decíamos acá. Y aquí sacaron igual 40, ¿no? Lo que sacamos arriba nosotros, 40. Luego utilizamos el de curva C porque es para una instalación de una vivienda donde tenemos cargas inductivas, resistivas y demás, o sea, más de uso estándar. ¿Ya? Luego, para una tensión de 230 voltios, como una instalación también es 230, ¿no? La intensidad nominal, miren, de 40, ya estamos, recuerden la condición que teníamos, ¿no? Tiene que ser igual, ¿no? Igual o la corriente de diseño tiene que ser igual o menor a la corriente nominal de mi dispositivo de protección, ¿ya? Entonces estamos eligiendo de 40, es igual a mi corriente de diseño. El poder de corte dice, ¿no? Mínimo en viviendas, ¿no? Y además superior a 2000, o sea, estamos eligiendo, dice, un fusible, un termomagnético de 4500 amperios, ¿ya? Que es lo mínimo que tenemos en viviendas, ¿no? Y además dice que es superior a la de 2800 amperios, ¿no? O 2.8 kiloamperios, ¿ya? Entonces, esto simplemente, chicos, es la selección del termomagnético que estamos haciendo, ¿no? Esto lo seleccionamos según catálogo, podemos decir, ¿ya? La selección estamos haciendo acá, ¿ya? O sea, con los parámetros. O sea, me voy al mercado y de acuerdo a mi corriente nominal, mi tensión, ¿no? Mi tensión que tengo acá, la tensión, el valor de mi corriente de cortocircuito, ¿ya? Elegimos el termomagnético. Voy y busco uno de curva C para 230, con corriente nominal 40 y demás. ¿Ya? A eso está refiriendo. Luego, dice, ¿no? Para rango de corrientes correspondientes a la zona de sobrecarga, ¿no? Perdón, Inge, una duda. Sí, Ese dato del poder de corte, ¿de dónde podemos sacar? ¿esto? Sí, Del termomagnético. o sea, simplemente lo busco en su catálogo y ya. Sí, sí, sí.
¿sí? Ah, Está está bien. en el termomagnético, en el catálogo del producto que están adquiriendo y demás. Ahí vamos a ver esta. Ah, Bueno, no, no se ve muy bien esta imagen. Esta está muy nítida. Por ejemplo, este, miren, es de curva 16, 400 voltios, 50 Hz, 6000 amperios. Ese es su poder de corte, ¿ya? está Del bien, sí, dispositivo, gracias. ¿ya? Y esto también ustedes lo van a ver en los catálogos y manuales de esos componentes, ¿no? ¿Ya? Ok. Ahora, el rango de corrientes correspondientes a la zona de sobrecarga, ¿no? Ahí tenemos que ir viendo, dice que al ser una curva de tipo C, la zona de sobrecarga va desde la intensidad nominal hasta 5 veces la intensidad nominal, ¿no? O sea, 5 veces IN, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es nuestra corriente nominal? 40, ¿no es cierto? Entonces, como es 40, multiplicamos por 5. Entonces, ¿cuánto es la corriente? Se puede decir, en este caso, la intensidad o la zona de sobrecarga, 200 amperios, ¿no? ¿Ya? Entonces, trabajamos con esa ecuacióncita que hemos ido viendo. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, en el otro caso voy a abrir esto para que podamos trabajar con las dos y puedan ver. Ahí está. Mm, Me vengo acá a volver. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí, ¿no? Entonces estamos con, nos dijeron acá la curva, bueno, 5 veces la corriente nominal, ¿no? Que viene de acá, ¿no? Para la curva C. Entonces, para el disparo, decíamos acá, ¿no? El umbral de disparo seguro, ¿no? Menor a 0,1 segundos, nos dicen acá, como un disparo instantáneo, ¿ya? Pero acá estamos manejando este datito de 5 veces la corriente nominal para un disparo de mayor o igual a 0,1 segundos, ¿ok? De acá es de donde sacamos el dato para la curva que estamos manejando, ya. Luego sacamos, ¿no? El rango de corrientes correspondiente a la zona de cortocircuito, ¿no? Ahora ahí dice, ¿no? A partir de este dato que tenemos, ¿no? Por acá, de la corriente de magnetización es igual a 5 veces la corriente nominal, hasta el poder de corte, hasta el PDC de nuestro dispositivo. La zona de cortocircuito dice que es o que va de 200 a 4500, ¿no? El poder de corte, ¿ya? Entonces estamos estableciendo los rangos o parámetros de nuestro funcionamiento, ¿no? Nuestro circuito. La corriente, ¿no? Está mayor a 200, ¿no? Es igual o mayor a 200 y es menor o igual a 4500, ¿no? Rangos correspondientes de la zona de cortocircuito, ¿ya? Ahora, el tiempo de desconexión para 30 amperios, ¿no? Dice que no actúa porque es inferior a 40, ¿ya? No es ni sobrecarga ni cortocircuito. Eso más o menos podemos ver acá. Mm, Múltiplos de la corriente nominal. Ya, ahorita vamos a ver esa parte. Menor. mm, No, vamos a verla por acá. Luego, en la parte de nuestro, bueno, aquí decimos no actúa porque es menor a los 30. Ahora aquí tiempo de desconexión.
Ahora vemos ahí, miren, como es superior a 40 e inferior a 200, ¿no? Es una sobrecarga, ¿ya? O sea, en este caso, vemos que hace un momento decíamos, ¿no? El concepto de sobrecarga. Por eso decía, chicos, debemos conocer muy bien el concepto de sobrecarga y cortocircuito. Acá, como estamos viendo que la corriente de trabajo para 30 amperios, ¿no? No sobrepasa la corriente nominal, entonces no hay ni sobrecarga ni cortocircuito, ¿no? En el caso este, estamos sobrepasando la corriente nominal, entonces es una corriente de sobrecarga, ¿ya? Ahora, para ver el tiempo dice que debemos de dividir, ¿no? Por la intensidad nominal del interruptor, ¿no? En este caso 160 entre 40, y sacamos un valor de 4, ¿no? Y de esa forma obtenemos el múltiplo de la corriente nominal, que es 4. Entonces, con estos 4, ¿no? Recién nos vamos, dice, al eje horizontal, ¿no? En el punto donde corte la curva C y trazamos una otra horizontal. En el punto donde corte esta horizontal con el eje vertical nos dará el tiempo de disparo que corresponde, dice, aproximadamente a un segundo. Ahora sí vamos a hacer eso acá, miren. Pues vamos a hacer con una de color azul, ¿ya? Como hemos dividido la corriente, ¿no? La corriente de fallo, podemos decir, de 160 sobre la corriente nominal, ese es el múltiplo que estamos sacando, ¿ya? Entonces acá utilizamos, ¿no? La corriente de diseño, que es 160, ¿no? Amperios sobre la corriente nominal de mi dispositivo de protección, mi termomagnético de 40 amperios, ¿no? Dividimos estas dos, porque el múltiplo va a entrar, ¿no? Entre el cociente de estas dos, y nos da 4, ¿no? Esos 4 lo elegimos acá, y que es esta, bueno, que no necesitamos, parece una línea, pero lo vamos a hacer para que se note mejor, ¿ya? Y vemos ahí, ¿no? Entonces, mínimamente, ¿no? Cuando ingrese acá, ya debería empezar a trabajar mi termomagnético, ¿no? ¿Y cuánto es ello? ¿No? Es, veremos otro color. Este, ya. Trazamos por acá, aquí, ¿no ve? Y por eso decía, ¿no? Aproximadamente un segundo, ¿ya? Entonces, en un segundo ya debería de mínimamente trabajar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero recuerden, ¿no? Es una zona de prearco. ¿De qué va a depender esto? ¿De qué depende? ¿De que trabaje o no trabaje? ¿No? Puede trabajar entre uno, puede trabajar entre el otro valor. No sé si puedo copiar esto. Se me vuelve. Ya, agarramos acá. Decíamos, ¿no? Trazamos esto. ¿De qué depende, chicos? De que trabaje o no mi termomagnético en un segundo. Ahí está. Trabaje en un segundo o no trabaje. ¿Cuál sería el motivo? A ver, y eso hemos hablado hace un momento. Miren, puede trabajar entre 1 y 5 segundos. ¿Qué dicen? Nada. Bueno, obviamente vamos a ver quiénes están presentes. Sigue.
A ver, John. ¿Está John Montaño? No está. A ver, ¿dónde estás? Subieta, Jorge. No está. Cáceres. Sigue. Ya. Carlos. ¿De qué Perfecto, depende de Inge. quién está presente? Fíjate, Inge, mi internet es lento, Inge. Es lenteco, creo. Ya. Subieta, estás presente, ¿no? Subieta, ¿de qué depende de que nuestro dispositivo, ¿no? Accione en este valor mínimo, decíamos, de un segundo, ¿ya? O el de, o este otro. ¿Cuál sería la razón, el motivo, ¿no? Para que actúe? Subieta, Sigo aquí. la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Cuál sería el factor para que tú digas de que va a actuar en un segundo o va a actuar en 5 segundos? No, perdón, no en 5 segundos, va a actuar en más. Está arriba, en 20 segundos. El múltiplo, como no era 4 Inge, Aquí es 4, perdón. Nice. ¿Qué dices, Subieta? A ver, Estoy buscando la respuesta ahí. ¿dónde? ¿Dónde estás buscando la respuesta, va a Subieta? depender del tipo de la clase, no Inge, o la clase B o No, no, clase B. no, no, estamos ahorita en Eh, el ejercicio. Estamos analizando, chicos, en la curva. Eso. Nuestro dispositivo que hemos elegido es la clase C, o sea, estamos en esta curva. Aquí, ¿sí? Y aquí, ¿no? Estamos, en esa curvita estamos analizando ahorita, muchachos. No estamos viendo la curva B ni la curva D. Y por eso decíamos, miren, si nosotros hemos trazado, ¿no? ¿O cómo vamos a encontrar este múltiplo? ¿Ya? Decíamos, ¿no? Este múltiplo hemos encontrado con la corriente de diseño, ¿ya? O la corriente de fallo, podemos decir, y la corriente nominal, ¿no? La corriente nominal es 40 amperios, ¿no ve? Y nuestra corriente de diseño es 160, o la corriente de falla, la que está circulando por el circuito. ¿Ya? Entonces, el múltiplo lo hemos encontrado nosotros en el cociente, ¿no? De esos dos datos, 160 entre 4, o 40, perdón, ¿no? ¿Cuánto da esto? 4. Entonces, ese es el factor que tenemos. Y eso lo estamos buscando, colocando acá, ¿ya? Ahora decíamos, ¿no? Trazando esa línea vertical, ¿no? E intersectándonos con la curva, ¿no? Del tipo de protección que tenemos que es C, vemos que choca con 1 y vemos que choca con 9, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? 9 segundos y 1. Entonces, ¿cuándo? Y la pregunta va ahí, ¿no? Para Subieta, ¿no? Que sigue buscando, parece. Decíamos, ¿no? ¿Cuándo va a actuar en un segundo y cuándo puede actuar en 9 segundos? Inge, en 9 segundos va a actuar cuando su poder de corte mayor a... Es el mayor, sí, su poder de corte. Sí, está bien, pero a ver, si tu respuesta un poquito más lo puedes ampliar, ¿por qué? ¿Por qué actúa en ese poder de corte mayor, si dices? O te pregunto, ¿por qué actuaría en uno, en un segundo?
Eh, porque sería, mm, Ya, a ver, vamos a pedir a que alguien más te ayude ahí. ¿Dónde estás? Flores, no, no vino Flores. García Ronald, Mauricio Ronald. Presente, Inge. La misma pregunta. ¿En qué momento va a actuar en un segundo? Uy, ¿y en qué momento actúa en 9 segundos? ¿Qué condición cumpliría el dispositivo para que actúe en un segundo y qué condición para que actúe en 9? Si actuaría en un segundo es porque la sobrecarga de corrientes fuera elevada, ¿no? Pero y si actuaría en 9 segundos, yo creo que la corriente de sobrecarga es mayor, pero inferior a, ¿cómo se puede decir? Mm, pero algo por ahí, como estaba diciendo. No, estamos trabajando con la misma corriente. El factor es el mismo, mira, el factor es 4 para un segundo y también para 9 segundos. La corriente ahí no está variando, no está variando. No son distintas corrientes. Ojo, que no son distintas corrientes, ¿ya? Es el mismo factor, o sea, la misma corriente, en otras palabras se puede decir, pero son dos distintos rangos o intervalos. Decía Jorge Subieta, el valor mínimo y el valor máximo, está muy bien, ¿ya? Pero aquí hay una condición. ¿Por qué se acciona en 1 y por qué se acciona en 9? Puede accionarse en ahí, ¿no? Puede accionarse. Esto no hemos dicho que se llama una zona de incertidumbre, ¿ya? Puede actuar desde este punto hasta este punto, o aquí, ¿no? Dependiendo, puede actuar de 1 a 9 segundos. Pero, ¿qué es el factor, ¿no? Que depende, o qué es el factor que incide para que actúe en 2 o en 4 o en 6? Que le estoy preguntando. ¿Por qué puede actuar en 1 y por qué puede actuar en 9? ¿Ya? Y ahí la respuesta está, chicos, en que si el termomagnético tiene ya un funcionamiento, o sea, tiene una mayor temperatura, ¿no? Puede que actúe en un segundo, o sea, instantáneamente llega acá y actúa. Pero si el termomagnético está frío, ¿no? Es primeramente que está arrancando, entonces puede que actúe en 9 segundos. Eso depende, ¿no? Del calentamiento térmico que tenga la parte de nuestro interruptor, ¿ya? Entonces va por ahí esa parte, chicos. ¿Ya? No sé si se entiende. Si mi elemento térmico está caliente, ¿no? Va a actuar más rápido, ¿no? Si mi elemento térmico está frío, bueno, va a demorar en calentarse y actuar, pero va a tener un máximo, ¿no? Hasta aquí sí, sí o sí tiene que actuar. Pues tiene todo este intervalo para poder actuar. ¿Entienden, no ve? Entonces, Inge, si es gradual, si va a ser gradual lo que llegamos a los 160, va a actuar más rápido que sea inmediato. O sea, si los Mm, 160, si llego a los 160, digamos, está en 100, 120, 130, 140, a 160. Al pasar el tiempo va a calentar por efecto Joule, ¿no? sí. Y entonces en ahí, al llegar a los 160, actuaría en los 1 segundos. Pero si va a ir Mm, de forma brusca, o sea, de 10 a 160, va a tardar los 9 segundos. ¿O estoy equivocado? no. Lo siguiente, imagínate que ya en tu primer accionamiento del termomagnético, el primer accionamiento del termomagnético, haya demorado hasta 8 segundos, hasta 9 segundos, ¿no ven? En el primer accionamiento del termomagnético, ¿ya? Con esta corriente de sobrecarga haya llegado hasta 8 segundos y ahí recién haya actuado, clic, ¿no? Vas, tú verificas, no, ha saltado lo que comúnmente hacen, ¿no es cierto? Ha saltado mi termomagnético y lo vuelven a subir, bla, ¿no? Pero el problema de sobrecarga no ha sido solucionado, así que los 160 van a seguir ahí, pero ese tiempo va a reducir. ¿A cuánto? No puede estar entre 2, puede estar en 4, ¿no? ¿Por qué?
Porque el elemento térmico de mi dispositivo ya ha sido calentado, ¿no? Entonces, en mi segundo accionamiento, el accionamiento va a ser ya en menor tiempo, ¿no ve? Menor tiempo. Puede ser 4, puede ser 2. Y si vuelvo a hacer el rearme nuevamente de mi termomagnético, ya mínimamente va a llegar al valor mínimo de accionamiento, que es 1 segundo. ¿Por qué? Porque el elemento, nuevamente, el elemento térmico de mi dispositivo ya ha sido, ¿no? Precalentado, se puede decir. ¿Se entiende? Inge, Pero generalmente esos dispositivos, algunos que ya entran en su valor máximo, a veces lo queremos subir el interruptor y ya no nos permite porque algunos se bloquean, se tiene que esperar que enfríe por lo menos la bobina. Vamos a ver, ¿No? veamos acá. Mm, esta parte. Uy, tiene buena resolución. No, aquí no. Este. Ya. A ver, ¿cuál es la parte térmica y la parte magnética de esto? ¿No? Si pueden ver ustedes, ahí tienen la bobina electromagnética. Esta es la parte magnética. ¿Ya? Aquí esta nos va a proteger contra cortocircuitos. ¿Ya? Y la parte térmica, el bimetal que nosotros conocemos, ¿no? Va a ser este, ¿no? Que se dice bimetal. ¿Ya? Entonces decíamos hace un momento, ¿no? Eh, ¿Cuándo va a actuar si es 160? En primer lugar, hay que definir, ¿no? Que esa corriente de 160 es 3 veces, o perdón, 4 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces es una corriente de sobrecarga, ¿ya? Es una corriente de sobrecarga. Por lo tanto, ¿no? En su primera instancia, ese termomagnético va a tardar en que este bimetal se deforme, ¿no es cierto? Va a tardar pongamos el caso máximo, hemos dicho, ¿no? 9 segundos en que esto se deforme y se abra, ¿no? Y como su compañero dice, ¿no es cierto? Va a demorar un tiempo en que esto vuelva a rearmarse, porque si lo hacen inmediatamente, quieren subir esta palanquita, no va a accionar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero después de que este bimetal haya vuelto a su forma, ¿no? Forma inicial, ¿no? Pueda permitir el rearme. Hagas tú el rearme, ¿no? Pero ten en cuenta de que por este conductor, no, este bimetal ya ha sido calentado por la circulación de corriente. Entonces, el segundo accionamiento que tú hagas va a demorar menos tiempo en que tú puedas, o en que este pueda accionarse, ¿no? Y así sucesivamente. Mientras más tú veas de que quieras accionar el dispositivo, va a ser menor tiempo. ¿Por qué? Porque ya el dispositivo o el bimetal ya ha sido precalentado, este bimetalcito de acá. ¿No ven? ¿Ya? Efectivamente, su compañero dice, no, va a demorar un tiempo. Sí, demora en que llegue a su formación inicial, a su forma inicial, perdón. ¿Ya? Pero va a haber te puedo decir, un cierto rango en el cual diga, ya ha llegado a su forma inicial y ya puede hacer rearme, ¿no? Pero la curva que vemos acá nos indica ello, ¿no? De que tenemos tiempos ya establecidos, ¿no? Un valor mínimo y un valor máximo. Y esta es la zona, por eso dice, ¿no? Zona de incertidumbre, ¿no? Se sabe si puede actuar o no puede actuar el termomagnético, depende, ¿no? Si ha actuado por primera vez, demorará mayor tiempo. Si ha actuado ya varias veces, ese tiempo va reduciendo, pero siempre tiene que estar en este rango. Por eso, ¿no? Que estos dispositivos están fabricados bajo una norma, ¿ya? Todos los dispositivos, ¿no? Están fabricados bajo esa norma, entonces van a tener el mismo comportamiento, o deberían de tener el mismo comportamiento, ¿ya? No sé si quedó claro eso o hay alguna duda. Sí, está claro. Ya, muy bien.
Entonces, con eso se ha determinado, tenemos acá, ¿no? ¿Dónde estamos? El C, ahí está. El tiempo de desconexión, ¿no? Decíamos, ¿no? Para ver ese tiempo hay que dividir, ya hemos hecho eso, entonces aproximadamente es un segundo, ¿no? ¿No? Ahora hemos usado la curva de valor mínimo porque dice en el enunciado se indica que la apertura del interruptor se va a producir en los valores mínimos, ¿ya? Entonces, mínimos. El tiempo máximo de apertura corresponderá a 9 segundos, eso lo está apuntando acá, y es lo que hemos analizado nosotros. Para 320, ¿no? Como 320 dices es mayor a ya 200, ¿no? Es un cortocircuito. Que tengan en cuenta que en esta parte, ¿no? En acá, nos han dicho, ¿no? Que la curva puede actuar entre 5 veces la corriente nominal, ¿no es cierto? Entonces, 5 por 40 son 200. Entonces, ese es el rango máximo que hemos colocado nosotros como una corriente normal de operación, ¿ya? Mayor a esa corriente, ¿no? Mayor a esa corriente, nos dicen que ya es una corriente en este caso de cortocircuito o corriente de falla, ¿ya? Si es menor a esta, es una corriente de sobrecarga que se ha visto ahí, ¿no? Mayor a la corriente nominal, ya es una corriente de sobrecarga, ¿ya? Pero en el caso como es mayor a el rango que tenemos nosotros de 200 amperios, ya es un problema de cortocircuito, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo, ¿no? Cómo podemos ir viendo, obtener el dato del 8 y sacar el tiempo. Entonces acá vamos a agarrar, ¿no? Para, digamos, ¿no? La corriente nominal en este caso, o la corriente de falla en este caso es 320, nos dice, ¿no es cierto? Entonces 320 entre 4, ¿cuánto nos da? 8, ¿no? 320 entre 4, 40, perdón, que es la corriente nominal, nos da 8. Entonces el factor de 8 lo trazamos, y acá está, trazado el factor de 8, ¿ya? Y vemos en qué valores se va a establecer la corriente de falla. Colocar por acá el color celeste, ¿ya? Entonces, ¿en qué datos se va a establecer la corriente de falla? En el enunciado nos han dicho que en el enunciado se ve que tiene que trabajar en los valores mínimos, dice. O sea, acá. Ahí, ya, ahí. ¿Ok? Y el otro estaría por acá arriba, ¿no? Lo movemos y llevamos acá arriba. ¿No ve? Entonces, si vemos el valor mínimo, ¿en cuánto va a actuar? Ay, perdón, ¿dónde estamos? Así está bien ahí. Perfecto. No está bien. No, no intersecta ahí. Fíjense, la curva tiene que estar en la parte sombreada. Acá abajo. Ahí. ¿No es cierto? Y el otro que está por acá arriba. ¿No? O sea, en el peor de los casos, debería actuar esto en 2.5 segundos, ¿no es cierto? En el peor de los casos. Pero en el mejor de los casos, esto actúa entre 0.01 y 0.02, ¿no? Entonces, un valor de activación, ¿no? Estamos trabajando sobre esta curva, ¿no? La C. ¿Ya? Y eso es lo que nos menciona acá, ¿no? En inferior a 0.02 segundos, ¿no? Inferior a 0.02 segundos, ¿eh? Estamos ahí. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se maneja esa curvita, chicos? ¿No hay alguna duda? Ya. Y con un valor, digamos, de un poco superior al valor nominal de, digamos, en 45 amperes. Ya, Tiempo de accionamiento. Ya, trabajaremos con eso. Su compañero dice, para una corriente de diseño, vamos a hacerlo de otro color, rojo, ¿ya? Me dictas, ¿cuánto dijiste? 45 amperes, sí. Ya, 45 amperes. Ya, es tu corriente de diseño, ¿ya? Tu corriente nominal es de 40 amperios, ¿no? Pues aquí lo que está pasando es que, uno,
estamos nosotros incumpliendo las condiciones que debería tener un dispositivo de protección, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que la corriente nominal, ¿no? La corriente nominal tiene que ser, en este caso, mayor a la corriente de diseño. ¿Ya? O sea, estamos incumpliendo esa condición. Pero veamos, ya, hagamos con esto. Vamos a trazar esa curva. Primero agarramos nosotros y decimos, ¿no? La corriente de diseño es 45, ¿ya? Sobre 40. ¿Cuánto nos da esto? Uno punto 125. 1.125. ¿Lo ven? Sí. Entonces encontramos esto acá. Clic, clic. Trazar una curva, una línea. Estamos dando cuenta que los 45 ya es una corriente de sobrecarga, ¿no? No. Ujú. Ay, perdón. Trick 1.125 por acá. Ya. Ujú, ujú, ujú. Ya. Ojo, ¿no? Aquí miren, ¿qué pasa? No es la misma curva que estamos manejando, ¿ya? No es puedo decir, no es una corriente de cortocircuito, así que no va a actuar instantáneamente. Sí es una corriente de sobrecarga porque es mayor a la corriente nominal, pero miren el tiempo en el cual va a actuar. Casi unos 40 minutos, 25 minutos, digamos, ¿no? 25 minutos va a actuar con eso, con ese termomagnético, no va a pasar nada, pero después de eso vamos a tener que este dispositivo va a empezar a actuar, ¿ya? Va a actuar. Y debería, ahí, ¿no? En 25 minutos, ¡chup! Saltar, con 45 amperios, ¿ya? Por eso ayer les preguntaba, ¿no? Si supero la intensidad nominal de mi termomagnético, ¿actuará en ese instante? Y la pregunta es no, y la respuesta es no. Depende el tipo de curva que tenga nuestro dispositivo, ¿no? Demora el tiempo para su accionamiento. Y aquí se está viendo, ¿no? Fíjense, demoramos, ¿no? De un termomagnético de 40 amperios nominal, ¿ya? Con una corriente de diseño de 45, va a demorar, dice, unos 25 minutos en poder actuar. Y Vasco, le hacía le pedí ese ejemplo, debido a que en la vida real a veces hacemos las mediciones en los disyuntores y tenemos un mal concepto de que debería accionar inmediatamente, ¿no? Al superar los 40 amperes. Sí. Hemos tenido otros casos en que hemos atendido, en el que hemos encontrado con 40 de su corriente nominal de 32 hasta en 40 amperes que no han accionado inmediatamente. Entonces a veces llegan a la conclusión de que está mal el dispositivo de protección. Y no es lo correcto, ¿no? No es la respuesta correcta, Exactamente. ¿no? Sino que estos dispositivos tienen su tiempo de accionamiento, ¿no? Que estos van a ir disminuyendo por el prearco que vayan a ir viendo tener, ¿no? Pero el mínimo tiempo en el cual esto miren, este es el mínimo, ¿no? El mínimo. Puede tardar más eso, Wilder, ¿no? ¿Por qué? Decíamos que esto puede llegar mira, acá, por ejemplo, tenemos el máximo que casi no va a chocar, no está chocando acá con el máximo, ¿no? O sea, podemos tardar un poco más de tiempo, mira, pero va a haber un mínimo y un máximo en el cual pueda chocar. Entonces, estamos hablando ahorita del mínimo. Y efectivamente lo que tú dices es correcto, ¿no? Cuando tú vas y verificas con la pinza, mi termomagnético de valor nominal 32 y la corriente está en 40, ¿por qué no? Todo esto, ¿no? El criterio normal que se tiene es ver esa parte, ¿no? Pero estos dispositivos no son de accionamiento rápido, ¿no? Sino son de un accionamiento lento a sobrecarga, ¿ya? Pero es de accionamiento rápido a cortocircuito. Si tú haces un cortocircuito entre líneas y ahí, inmediatamente debería de actuar, ¿ya? Entonces eso depende de la curva que tengamos ahí, ¿no? De la curva, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿no? Si nosotros ingresamos los valores en la curva, ahí ya podemos ver el tiempo en el cual van a accionar estos dispositivos. ¿Ok?
Gracias por el aporte, sí, eso es bueno para que también sus compañeros vayan aclarando igual sus dudas. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, chicos, que tengan?